encantadísimo de que puedas participar y dar gracias a Yana también por toda la gestión. No, pues muchas gracias por contar conmigo, así que bueno, vamos haciendo y yo lo intentaré hacer lo mejor que sepa. ¿Me oyes bien? Sí, perfecto. Sí, vale. Ya está grabando, o sea que empezamos. Vale. Tú, Fernando, por lo que he estado leyendo y tal, tú eres de Aragón, ¿no? Sí. Empezamos desde el principio, un aragonés que empiezas, por lo que veo, que a estudiar otra cosa que no tiene nada que ver con el mundo del vino. Explícame un poquito cómo... Sí, no. Bueno, yo soy nacido en Zaragoza. Vale. Y bueno, toda la vida me gustó estudiar, tuve mis más y mis menos en algunos momentos de adolescencia, como todos. Y bueno, mi padre era ingeniero, mi abuelo fue un mecánico autodidacta muy bueno, pues que no llegó a ser ingeniero porque en esos tiempos estudiar era difícil, pero de cabeza era ingeniero. Y realmente, pues yo al final, pues claro, había oído siempre hablar de máquinas, de tornillos, de piezas en casa. Y entonces pues me interesó mucho el tema de la ingeniería y fue lo que estudié. Bueno, primero estudié una FP en robótica y luego estudié ingeniería. Y la verdad es que me gustaba mucho y tenía un muy buen puesto de trabajo y bueno, yo creo que lo hacía muy bien, ¿no? Pero realmente fui a visitar una bodega de vino que fue, primero visité el museo de Vivanco. Esto me salía, digo. Y ahí me di cuenta de que el vino era algo muy especial, porque si se había pintado, se había escrito sobre él durante tantos años, ya en el museo me di cuenta de que no solo era la parte técnica, que ya era compleja, sino había una parte artística, una parte cultural, una parte histórica muy importante. Pues me llamó la atención que qué tendría el vino, que esto realmente apasionaba tanto a la gente, ¿no? En paralelo, con mi trabajo, viajaba por todo el mundo y tuve la suerte de que un jefe mío, mi jefe, le gustaba el vino y le encantaba probar, ir a restaurantes allí donde íbamos, al país que fuésemos, y probar los vinos de allí, ¿no? Entonces ahí tuve pues un poco también esa amplitud cultural de ver que había vinos de muchos sitios y muy diferentes. Y todo culminó, creo, cuando fui a visitar una bodega en Somontano que se llama Blecua. Quizá sus vinos no son el estilo que más me gusta ahora mismo, pero sí es cierto que descubrí una parte del mundo del vino en la que se querían hacer las cosas muy bien en un sitio pequeño. Descubrí por primera vez la crianza bajo tierra, pequeños detalles que me apasionaban, ¿no? Porque yo estoy en una región que es Aragón, en la que la gran parte de las bodegas son muy grandes, que no es ni bueno ni malo, pero al final a mí la parte que me enamoró fue la parte un poco más romántica de búsqueda de la excelencia, ¿no? Vale. A partir de ahí decidí que quería hacer vino. También hubo un curso de cata que me marcó bastante, en el que descubrí pues, que catar te permitía entender las pequeñas diferencias, analizar, y todo esto pues me fue generando mucha curiosidad. Así que como yo no sé hacer las cosas de otra manera, pues dije, pues si quiero aprender de vino, tengo que hacer vino. Estaba estudiando entonces un MBA y con un amigo mío tenía uvas, su hermana, un viñedo en Campo de Borja, en Aizón. Y ahí fue donde, él me dejó ir no sé si cogí 120 kilos de uva, vendimiar 120 kilos de uva y llevármelos a mi apartamento. Y en el apartamento elaboré... ¿Ah, sí? litros de vino en un tercer piso. Sí. Convertí una pequeña habitación en una microbodega. Intenté hacerlo de la mejor manera posible. Es decir, recuerdo de ir a la biblioteca por todos los libros de vino, de enología, de viticultura, leerlos, tal. Y intentar visitar bodegas pequeñas para ver cómo lo hacían, y descubrí que todo se podía hacer como yo conocía. Además, vengo de un mundo industrial y técnico, de una manera muy técnica, o se podía hacer de una manera muchísimo más tradicional, ¿no? Entonces, te decantaste por esta. Claro, entonces en esa pequeña habitación recuerdo controlar la temperatura del vino. Incluso, por ejemplo, luego se habló mucho de que eso siempre me ha hecho gracia, que la gente se quedó con que si el primer vino que había hecho lo había hecho en una bañera. Realmente... Sí, eso lo he escuchado también. Claro, por eso. Pero no es que lo hiciera en una bañera, sino que yo fermentaba en unos depósitos de plástico pequeños y para controlar la temperatura los metía dentro de la bañera con agua y con garrafas de hielo para poder controlar la temperatura.
Vale. Entonces de ahí salió un vino que se llamó Aróm, que es mi apellido al revés, que lógicamente era ilegal y que utilicé pues para darle a los amigos la gracia, ¿no?, de que te empieza a gustar el vino. El problema principal que tenía es que no sabía si el vino era bueno o malo, porque no sabía realmente de vino. Y al final todo esto me llevó a querer aprender y tuve que decidir si estudiaba una carrera sobre vino o si estudiaba otros estudios, ¿no? ¿En cuánto tiempo estamos en esto, Fernando? En el intervalo de... En un año estuviste viajando, ya te cambió el chip. Sí. Oye, esto empezó, yo creo que empezó a finales de 2007, ¿vale? A finales de 2007, por ahí. Mi primera añada de Aróm, esta que hice en casa, fue 2008. Sí. Y me di cuenta, empecé a catar, me di cuenta que tenía que aprender. Entonces tuve un profesor que se llama Mario López en un curso de cata, que hoy es mi socio, que tenía una bodega de vino a granel. Entonces yo le dije que le quería comprar uvas para hacer mi siguiente añada de Aróm y él me dijo, oye, pues vente a casa un día y vemos qué podemos hacer y tal. Y de ahí nació un proyecto junto con 2 amigos que se llamaba Latidos de Vino. Sí. Un proyecto que tenía un corazón en la etiqueta. Intentaba enseñar un poco, eso ya era un proyecto legal, quiero decir, intentaba enseñar un poco la parte un poco menos tradicional del vino, ¿no? En un mundo en el que todo eran marqueses y señoríos, pues era dar una imagen más fresca. Yo creo que nos pasamos de frenada y en esos años todavía las etiquetas muy llamativas eran difíciles y sobre todo nos equivocamos en una cosa principal y es que no confiábamos suficiente en nosotros mismos y en nuestra tierra y pusimos precios muy competitivos donde te intentabas competir en un rango muy bajo donde era imposible de una manera de elaboración artesanal competir contra los grandes, ¿no? Entonces, más o menos en 2010 fue cuando Mario y yo vimos, había un trozo había un viñedo, entre los viñedos que los padres de Mario tenían, había un viñedo que era diferente, mucho más viejo, y entonces decidimos elaborarlo. Yo había empezado a estudiar ya en la WSET en Inglaterra, estos estudios sobre vinos del mundo, geografía vitícola, formas de elaborar diferentes y tal. Y entonces pues yo había visto que se elaboraba en barricas sin tapa en otras zonas, que se pisaba a pies, que se usaba raspón, todas estas cosas, ¿no? Y entonces en 2010 elaboramos un vino que se llamó, era un vino sin nombre, que llamó Frontonio más adelante, que dio origen a todo. Y que realmente fue el primer vino que en 2013, cuando ya Latidos veíamos que no tiraba, pues estamos un poco para enseñar lo mejor que sabíamos hacer, ¿no? Hicimos 606 botellas y fue el primer vino que vendimos a un 2 estrellas Michelin en ese momento. ¿Cómo lo hiciste, Fernando? ¿O fuisteis tal cual? ¿Fuisteis...? Hombre, pues empezábamos a conocer a gente. Al final yo era un loco de las catas de vino, entonces yo siempre iba a, yo qué sé, nunca me ha costado irme a Madrid a una cata de vinos, a Valencia, a Donosti, entonces al final vas conociendo gente, le enseñas tu vino y hay alguien que levanta la mano y decide apostar por ti, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, también pues eso en Aquelarre y tal, empezar con esos primeros vinos, que conseguimos nuestro primer distribuidor, que era Dani Corman en Donosti. Ya teníamos un distribuidor local en Zaragoza que se llama Carlos Valero también. O sea, empezar a hacer estas cosas, ¿no? Realmente al final esto nos hizo empezar a entender que había viñas muy especiales en nuestra zona, y empezamos a focalizar nuestro proyecto en recuperación de viñas viejas, ¿no? Al principio empezamos con las viñas de Mario, pero decidimos que todas las viñas, que necesitábamos viñas más viejas, para poder hacer otros vinos de parcela, ¿no? Yo creo que fue en 2013 cuando empezamos a elaborar el primer microcósmico, el primer telescópico, ¿no? Vinos que intentaban reivindicar los blancos de Aragón, para empezar, porque en Aragón siempre se había dicho que era tierra de tintos y que los blancos no envejecían bien. Y claro, yo estudiaba en Inglaterra y veía que había vinos blancos de zonas relativamente cálidas de gama alta y yo pensaba, pues si allí puede hacer, aquí también, pero siempre trabajamos muy con clichés y con el no se puede, ¿no? Así que empezamos a elaborar pequeñas cuvées de viñedos que al principio alguno
pues comprábamos las uvas porque no nos quería vender la gente mayor, empezamos a conocer a la gente, intentamos entenderlos y poco a poco pues, nos fuimos haciendo con unos cuantos viñedos muy interesantes. A medida que vas estudiando también te das cuenta de lo que necesitas, ¿no? Porque al final hay dos formas de hacer vino. O tú recibes unas uvas y las adaptas para el estilo que tú quieres hacer, o lo que para mí es más interesante, tú cultivas unas uvas de la manera o buscas los viñedos que dan las uvas que necesitan y las cultivas de manera adecuada para luego llevarlas a la bodega y elaborar el vino que quieres hacer sin tener que modificar nada, ¿no? Claro. Esto es lo que nos produjo. Entonces empezamos a entender el valor de las viñas viejas, empezamos a valorar la altitud, empezamos a valorar las variedades locales. O sea, es cierto que desde el principio siempre trabajamos con garnacha de Macabeo y Cariñena, o sea, es algo que nunca ha cambiado, pero empezamos a darnos cuenta de que quizá esas cosas que había en Aragón podían ser diferenciales. Recuerdo, por ejemplo, que nosotros en los primeros vinos que vendíamos, claro, no éramos una DO, éramos una IGP, un vino de la tierra. Esto al principio en tu propia mente tú piensas que eso es una debilidad, cuando realmente es una oportunidad encubierta. O sea, nosotros teníamos una zona virgen en la que no había precios preestablecidos, en la que nadie sabía nada y la reputación, para bien o para mal, la podíamos empezar nosotros desde... Claro, marcabais la línea, ¿no? Claro, entonces empezamos a descubrir que había muchísimos viñedos, bueno, muchísimos no, unos cuantos viñedos viejos en las montañas, en la zona más montañosa, que normalmente pertenecían a particulares que pocas veces vendían las uvas, casi siempre se hacían vinos para ellos y que esta gente se estaba haciendo mayor, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿Y cómo lo hacíais, Fernando? ¿Os ibais ya por la zona con la idea ya de buscar esto? Bueno, ha habido un poco de todo, pues mirando mira, las últimas épocas ya ha sido más fácil, pues con Google Maps y con todo esto, ¿no? Pero de verdad, pero muchas veces pues vas conociendo a una persona, esta persona te presenta a su primo, no sé qué, o un día vas por la carretera, ves un viñedo y dejábamos un papel en el que poníamos somos tal, este es nuestro teléfono, nos gustaría hablar contigo, y muchas veces empezabas pues comprándole las uvas, se iba haciendo mayor, empezabas a generar una relación de confianza, ¿no? Porque mucha gente los viñedos no los tiene a la venta por el simple hecho de que los plantó su padre o los plantó su abuelo y les da mucha pena que esto no... Lo primero, que venderlos, pero lo segundo, que no estén en buenas manos, ¿no? Al final también tuvimos la suerte de ir creando poco a poco una reputación en la que la gente ya veía que esos viñedos sí que iban a estar bien cuidados. De hecho, creo que no hay nada más bonito en el mundo, o hay pocas cosas más bonitas en el mundo que enseñarle a una persona mayor el viñedo que plantó su padre, que él ya lo tenía cuidado bastante justo porque se había hecho mayor y no podía trabajarlo bien, y volverlo a ver brillar, pues mucha gente, bueno, ver llorar a una persona mayor con el viñedo y que te empiece a contar sus historias es una cosa preciosa, ¿no? Es cierto que cuando me enamoro del vino no me enamoro de la viña, me enamoro del vino, pero que realmente cuando empiezas a aprender te das cuenta que la belleza del vino es que es un producto agrícola, que muchas veces está muy alejado de la parte más snob que conocemos, de la parte más, pues eso, de disfrute, de estilo de vida, ¿no? Sí. Y yo creo que esto cada vez nos enganchó más. Y también empezamos a descubrir pues que realmente estábamos en una zona en la que podíamos descubrir cosas, ¿no? Y qué más apasionante en la vida que el poder dar valor a algo que por desgracia tiene poco, aunque realmente ha tenido mucho, y continuar un testigo. Y es continuar un testigo porque no es decir, no, nosotros no hemos creado nada. Lo que hemos hecho es continuar con el trabajo de gente que empezó hace mucho tiempo. Claro. Porque sin ellos y sin esas viñas viejas, seguramente Frontonio no tendría ningún sentido, ¿no? Que esto parece así como muy profundo, pero es la realidad. La realidad, pero ¿y por qué crees que la zona había quedado un poco así? Bueno, a ver, yo pienso que hay varios parámetros, ¿no? Lo primero, porque históricamente no ha sido una zona reputada, ¿no? Cuando esto, bueno, y ha sido una zona con muchos kilos. En general, las zonas grandes suelen al final focalizarse en gamas más medias, ¿no? Eso en general. Luego, por diferentes situaciones, porque sí que eran unas zonas grandes, pero había cooperativistas, bueno, gente con pocos viñedos, los cooperativistas se tuvieron que unir, ¿no?
Y al final, pues es lo mismo. En general, zonas con cooperativas pues suelen ir a gamas más medias, ¿no? Claro. Y luego una parte muy importante es que cuando tú tienes viñedos viejos o en montaña, en laderas, y te pagan lo mismo que al que los tienen en la parte llana, pues tú lo que haces es arrancar ese viñedo y plantarlo abajo, porque vas a sacar, aunque te paguen el doble por las uvas, si vas a conseguir 3 o 4 veces más de uvas, te sale muchísimo más rentable bajar abajo, ¿no? Propiciado también un poco por las ayudas de Europa a la reconversión de viñedo, que yo creo que al final generó, por un lado, una erosión de lo que era el patrimonio vitícola de montaña, ¿no? O de monte. Porque recuerdo cuando visité a Peter Sisek hace bastantes años, él me enseñó 2 mapas de la Ribera del Duero, uno donde estaban los viñedos hacía 40 años y donde estaban ahora, ¿no? Y es como si los viñedos se hubieran derretido y se hubieran bajado al Ostras. valle. Al final todo tiene sentido y no es que la gente lo haya hecho mal, es que si no te quedaba otra. O sea, quiero decir, al final un viñedo que tienes que hacer todo a mano en altitud, en una ladera que está sacando 1.000 kilos por hectárea, por muy bien que te lo paguen, no se puede comparar con un viñedo en la parte llana en la que no tienes que bajarte casi del tractor para Claro. trabajar, Pues, vas a sacar 8 veces más. Es que era evidente, o sea, que no es que la gente lo haya hecho mal, es que realmente es la coyuntura un poco de todo esto, ¿no? claro, busca Entonces, practicidad, ¿no? Al final, la persona buscaba lo práctico y además no, y lo rentable. O y lo sea, la gente rentable, buscaba claro. lo rentable. Entonces, por eso digo siempre que muchos de los viñedos que hemos podido tener acceso han sido viñedos de autoconsumo, porque ahí es donde la gente quizá no quería invertir o donde primaba mucho el concepto de la familia, de todo esto, ¿no? Vale. Para nosotros eso son joyas que seguimos descubriendo, que seguimos aprendiendo, que que nos ha costado, por ejemplo, mucho entender, porque eh, tienes que entender cómo hay que podar estos viñedos, cómo hay que regularlos, cómo hay que recuperarlos, porque si un viñedo viejo no lo empiezas a recuperar, el viñedo cada vez será más viejo y al final morirá. O sea, quiero decir, esto es Claro, así. Entonces, es un trabajo también de aprender a replantar, de aprender a mantener las plantas que están vivas, de aprender a injertar, de aprender a revigorizar el suelo, de aprender a recuperar el entorno, porque lo bonito de estos viñedos es que están aislados, no es un mar de viñas, son viñedos aislados. Esto es bonito y es difícil, ¿no? claro, Es difícil porque, por ejemplo, cuando no hay mucha agricultura cerca de un viñedo, todos los animales que viven en el monte van a comerse tus uvas, ¿no? Entonces tienes que aprender a lidiar con esto, ¿no? A entender cuál es tu papel en el entorno e intentando minimizar al máximo tu impacto, tienes que hacer que eso sea posible, ¿no? Y eso, pues, por ejemplo, puede ser poner una valla o, bueno, claro. muchas cosas, ¿no? Aunque no haya que ponerle puertas al mar, ¿no? Pero hay que buscar soluciones y Bueno, buscar equilibrios, ¿no? alternativas. Sí, sí, está claro. Negociar con los animales. O, por ejemplo, recuperar muros de piedra seca, que para mí es una de mis pasiones, porque antes para ganar suelo, para quitar inclinación o para evitar erosión, para muchas cosas, se hacían estos muros que lógicamente luego, después de años sin trabajar, pues se habían destruido y pues bueno, recuperar todo esto. Que no es exactamente solo hacer vino, pero es que yo creo que el vino es mucho más, o por lo menos como lo entendemos, es una forma de vida, es mucho más que hacer Claro, solamente un líquido dentro de una botella. Y luego hay una cosa que a nosotros nos encanta y es que los casualmente o no casualmente, seguramente no es casualmente, las mejores uvas que tenemos y que hacen los mejores vinos siempre son de viñedos aislados, porque creemos sí, que el entorno influye en el propio viñedo, porque al final eh, creemos que las partículas aromáticas de hierbas del monte pueden impactar en nuestro vino. Eh, es difícil de demostrar, pero por ejemplo hay estudios, por ejemplo un estudio muy bonito en Australia, donde ya sabes que hay algunos shiraz australianos que huelen como a eucalipto, ¿no? mm, Pues se habla, por ejemplo, que se hizo un estudio de un bosque de eucaliptos y un viñedo, ¿no? Y fermentaron por separado las filas que estaban más cerca del bosque de eucaliptos, las que estaban en intermedio y las más alejadas. Y se vale, demostró que cuanto más cerca estaba las uvas del bosque,
más olía el vino a eucalipto. O, por ejemplo, cuando hay un fuego cerca de un viñedo, ese año el vino sabrá a humo, ¿no? O sea, pues así creemos nosotros que el entorno impacta en esto. Por eso también nuestra obsesión de recuperar este tipo de viñas. Y luego, una última cosa que me parece fascinante es que se está olvidando el oficio del cultivo de viñas de monte en nuestra zona. Porque la generación de mis padres, como si dijéramos, que mis padres nunca han tenido nada que ver con esto, pero sí. La generación de mis padres ya aprendió de sus padres un poco a hacer esto, pero enseguida se mecanizó todo, con lo cual no conocen esto, ¿no? Y la generación anterior son la gente que ahora tiene 70, 80 años y que son los que tienen el conocimiento, que era un conocimiento seguramente más empírico que científico, pero empírico y con muchos años de funcionamiento. Y entonces también nos encanta escucharles, aprender de ellos, probar las cosas que ellos hacían para entender y buscar el equilibrio entre esa parte más empírica y el conocimiento que hoy tenemos. Es decir, nosotros no pretendemos hacer las cosas solo mirando al pasado, pero queremos entender el pasado para afrontar el futuro y utilizar la tecnología donde es necesaria y utilizar la tradición donde se pueda y buscar ese equilibrio bonito. Y eso lo intentamos llevar tanto en la viña como también lo intentamos llevar en lo que es la bodega y en todo el proyecto, ¿no? Hacer un proyecto que tenga un poco esos pilares. ¿Y cómo te vino, Fernando, cómo os vino esta filosofía? Porque cuando empiezas a viajar, empiezas a ver diferentes perfiles de procesos, diferentes perfiles de vinos y ¿por qué piensas, ostras, es esto lo que quiero? Bueno, yo creo que hay una parte importante de la influencia que ha tenido gente cercana a mí del mundo del vino que me han hecho entender muchas cosas. Recuerdo, por ejemplo, a Ricard Rofes en Scala Dei como uno de los pilares que me enseñó a enamorarme del campo. Otro de los pilares fundamentales para mí ha sido María José López de Heredia, que con su manera de pensar en el pasado y de respetar lo que habían hecho sus anteriores generaciones, pues te enseña ese respeto. Ella, sobre todo, también me enseñó que un proyecto vitícola puede ser, y es muy bonito cuando va más allá solamente del vino, ¿no? No solo más allá del líquido. Recuerdo, y luego, por supuesto, pues gente que nos ha inspirado, pues gente que empezó haciendo las cosas muy bien antes que nosotros, pues yo qué sé, pues como la gente de Comando G, hablando de generaciones nuevas, ¿eh? Sí. O, por ejemplo, por supuesto, una persona que nos ha ayudado mucho directa o indirectamente y nos ha dado mucha seguridad es Álvaro Palacios, ¿no? Yo siempre he basado mi aprendizaje en conocer a gente. O sea, los libros los he estudiado, por supuesto, y he dedicado mucho tiempo a viajar, a aprender, a conocer, pero sobre todo las personas me han influido mucho. Luego también al viajar a zonas vitícolas vas forjando un poco lo que te gusta y lo que no. Gracias a Dios, y cuando empecé a estudiar en el Master of Wine, pude dedicar mucho tiempo a viajar a zonas vitícolas. Me abrieron las puertas en muchos sitios muy interesantes, que luego además aproveché y en muchos de ellos fui, entre comillas, a trabajar, porque nunca he ido a trabajar en una bodega un año. Lo que yo he ido es hacer una vendimia 2 semanas, una semana, 10 días, porque no tengo tiempo para poder hacer eso, pero sí para aprender, ¿no? Y a medida que yo iba viajando y viendo proyectos, al final vas forjando un poco lo que te gusta, ¿no? Vas viendo grandes viñedos en el mundo y te das cuenta que lo que tienes en casa no desmerece en nada, algunos de ellos no desmerecen en nada con algunos de los mejores viñedos del mundo, ¿no? Entonces, al final piensas que quizá tu labor es que si hay algún gran cru en tu zona, seguramente no ha llegado su momento todavía, ha sabido esperar. Y entonces, si podemos nosotros aportar nuestro granito de arena para hacer brillar algunos de esos viñedos, pues bien hecho está, ¿no? Ese es un poco el tema. Y claro, lógicamente, el Master of Wine me ayudó mucho a saber qué quería hacer, cómo lo quería hacer. Si quieres, Fernando, hablamos de esta parte, ¿no? También. Sí. Ahora ya estamos en la parte de, digamos, de Frontonio. En este momento, tú ya estabas con el wine set. Sí. ¿Y en qué nivel te planteas de decir, llegas al diploma, entiendo, y dices, ostras, quiero ser Master of Wine? ¿Esto cómo te llega?
Bueno, es cierto que yo nunca, esto hay que decir la verdad, o sea, quiero decir, y es la verdad, yo nunca había pensado ser Master of Wine en mi vida. Es cierto que estudié WSET por lo que he dicho, porque me interesaba mucho aprender la cultura y la parte geográfica y de conocimiento de tipos de vino. Luego me embarqué en el diploma porque me quedé con ganas de más y me pareció apasionante, y también iba a acabar de perfeccionar el inglés, que me parecía también muy importante, viajar a Londres, conocer a gente y tal. Y como además yo tenía un pequeño proyecto de vino, porque, bueno, que sigue siendo pequeño, pero entonces era más pequeño y menos experto, pues iba a conocer gente interesante. Entonces decidí estudiar el diploma. Y resultó que el Instituto de Masters of Wine vino a España, porque España es un país vitícolamente importante, seguramente no tanto en valor como en volumen, pero es importante. Y en ese momento, pues no había más que, creo que estaba como Master of Wine Pedro Ballesteros, que se consideraba español, porque es español, pero vivía en Bélgica, ¿no? Entonces yo creo que querían captar más, y yo creo que Pedro ahí ayudó mucho para que viniera. Luego Sara Jane, que era la presidenta del instituto, siempre ha sido una enamorada del vino de España y también quería. Entonces se hizo como una especie de masterclass de captación de potenciales alumnos para entrar, ¿no? Vale. Entonces ahí fuimos a Bodegas Muga, fuimos todo el mundo que estaba interesado, y yo me enteré porque Jorge Navascués, amigo mío de Aragón, que es el enólogo, pues entre otras cosas, de Contino, de Zorzal, tiene su propio proyecto más de Mancuso y tal. Bueno, pues él quería ir para verlo, y yo, como tenía el examen de diploma de cata en 2 semanas, me dije, joder, pues qué mejor que estar un fin de semana aprendiendo a catar con un Masters of Wine. Entonces fui a esto, recuerdo que los conocí, me pareció apasionante, me di cuenta de que no sabía nada en relación con ellos, pero que me gustaba lo que hacían, cuál era su filosofía, el buscar la excelencia en lo que es el arte, la cultura y la parte técnica del vino. Me di cuenta también de que eran estudios diferentes a lo que yo había estudiado en el diploma, que no era como un diploma 2, que era otra cosa diferente. Vale. Y entonces hicieron un examen de acceso al que decidí presentarme, nos presentamos unos cuantos, y bueno, pues me llamaron al mes, antes de decirme si había aprobado el diploma o no. Me llamaron para decir, sí, fue un acojone, porque claro, tenías que, o sea, no es que tuvieras que esperar, porque no me lo pusieron como condición, pero joder, yo decía, no puedo empezar una cosa sin haber terminado la otra. Claro. ¿No? Y ya sabemos todos que el diploma, hasta que no apruebas la unidad 3, no has aprendido el diploma. O sea, no has aprobado el diploma, porque es el 80% de esto, ¿no? Así que fue una decisión complicada, vale. Pero me pareció, bueno, pues muy apasionante, porque al final decidir estudiar Master of Wine es decidir sacrificar mucha parte de tu vida, es estar dispuesto a no aprobar, porque lo normal es no aprobar, estar dispuesto a frustrarte de vez en cuando, porque es bastante frustrante, y gastar bastante dinero que no sabía en ese momento cómo iba a conseguir, porque la inversión es alta. Todo depende de cómo te lo tomes, pero es alta, porque sí. Si la media de sacarlo es 5 o 6 años el que lo saca, pues tú dices, pues vale, yo invierto, pero no sabes si te lo vas a sacar, y luego no sabes cuánto tiempo va a durar, ¿no? Claro. Así que decidí enrolarme, y al enrolarme, pues bueno, recuerdo de ir allí, por ejemplo, y pues ahí me penalizó, por ejemplo, que yo no había deseado ser Master of Wine, y no lo había preparado ni planificado. Tampoco yo soy muy planificador, ¿no? Pero en ese caso, pues no lo había planificado. Así que recuerdo de ir allí el primer día, y mis compañeros ya sabían quién era cada Master of Wine, ya sabían de qué iba el tema, que había que estudiar, cómo funcionaba todo esto. Pues yo sinceramente no lo controlaba. Mi inglés estaba ahí, pero no estaba a la altura de los demás. Después el primer año pues fue muy duro para mí, porque realmente, pues bueno, yo empezaba desde bastante más abajo. Uh-huh. Y bueno, pues poco a poco pues conseguí un grupo de estudio que me aceptaron, y fuimos haciendo, ¿no? Pues contra todo pronóstico, pues conseguí pasar el primer año, y ya luego el segundo año es la otra historia, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue un tema muy apasionante para mí, de conocer a gente, de aprender que no hay que competir entre uno y otro, sino que ayudándote con el de al lado es como puedes conseguir tú mismo serlo, porque esto no es una competición a ver quién termina antes, sino que son unos estudios o un reto contra ti mismo. Entonces, buscar aliados a tu lado
ayudar para que te ayuden, compartir, es la única manera de que el conjunto y que cada uno pues, pueda llegar a su meta, porque es una meta propia, no es un... Claro, no, es verdad. ¿Y cuál fue el secreto, Fernando, para hacerlo tan rápido? Porque bueno, hay varias, siempre hay varias, nunca hay un secreto, ¿no? Son varias cosas, ¿no? La primera, yo creo, es que cuando yo voy a por algo, pues pongo todo mi empeño, mis recursos y mi esfuerzo para conseguirlo. O sea, no me voy a quitar mérito porque eso es así. La segunda es que no tenía recursos económicos para poder fallar. Entonces eso al final también agudiza bastante el ingenio, ¿no? Y la tercera es que tuve mucha gente cerca que me quiso ayudar. Y esto es fundamental, por lo que decía antes, porque hay una parte del conocimiento que está en los libros, pero hay una parte del conocimiento que no está. Y para entender cómo hay que podar una viña y poderlo explicar, hay que podarla. Y para saber cómo se vende el vino, hay que venderlo. Y para saber cómo se embotella, hay que embotellarlo. Y todo esto yo tuve la suerte de que justo Frontonio estaba en un momento de crecimiento convulso, que me ayudó mientras yo iba aprendiendo a hacer cosas para mi bodega, yo iba aprendiendo lo que necesitaba para mis estudios y luego dediqué mucho tiempo a aprender de la gente que sabía de los distintos campos. Es decir, si yo tenía que aprender el negocio del sector de volumen, pues yo iba a visitar una bodega grande a entender cuál era su casuística, cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus ventajas y todo esto, ¿no? Entonces, al final, no separar los estudios de la parte profesional creo que me ayudó. Y luego, por otro lado, pues hacer un plan de estudios muy rígido y totalmente no se podía cumplir. Pero bueno, cuando tú haces un plan de estudios y no lo puedes cumplir, lo vas reorganizando, ¿no? Entonces era muy ambicioso y tal. Y luego, por supuesto, conocer a Jonas Tofterup, que es mi gran compañero de Master of Wine, que ahora es también Master of Wine, con el que juntos, él es muy ordenado, es danés y ordenado, y yo soy desordenado. Entonces, juntos, yo creo que el uno nos realimentábamos al otro y pudimos llegar a un nivel más alto, ¿no? Y esto yo creo que fueron un poco los secretos y la generosidad de los compañeros. Aquí también. Sí. Y la sensación cuando te dicen que eres Master of Wine, que ya has aprobado y tal, ¿el balance merece ese esfuerzo o creías que sería diferente o no sé? Porque es un esfuerzo. Yo tengo gente cerca que actualmente lo está haciendo y es un esfuerzo muy bestia. Yo volvería a hacerlo mañana si pudiese. Entiendo que también lo piensas porque, claro, seguramente yo no sentí la frustración seguramente no, yo no sentí la frustración de fallar, o sea, de no aprobar y no saber lo que estás haciendo mal, que creo que es el gran problema de aprobar Master of Wine, ¿no? Entonces, para mí fue muy duro, pero lo conseguí, ¿no? Pero también para mí lo importante es marcarse un reto y poder conseguirlo, ¿no? Entonces yo volvería a marcarme retos, igual que me marco retos cada día, porque mi objetivo vital en mi vida no es ser Master of Wine. A mí me encanta ser Master of Wine, me ha abierto muchas puertas que he sabido aprovechar, porque las puertas se abren y si no tienes nada interesante que decir en 2 minutos se cierran otra vez, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, pero no soy una persona cuyo fin era ser Master of Wine. Master of Wine es un medio que a mí me ha servido para aprender muchísimo y para tener unas oportunidades que me han ayudado a lo que realmente es mi sueño, ¿no? Que es dedicarme e intentar hacer los mejores vinos posibles con las mejores uvas posibles, ¿no? Entonces, si lo volvería a hacer, sí, mañana empezaría otra vez. ¿Y cómo reaccionó el sector? ¿Cómo notaste y cómo te supuso también para tu bodega? ¿Hubo mucha revolución? Sí. Bueno, es cierto que cuando me dieron la noticia y tal, pues bueno, se te abren puertas o cosas que antes no tenías, ¿no? Pues como que
la gente empieza a contar contigo. Yo creo que al principio cuentan contigo como curiosidad, ¿no? O sea, más que decir, ¿y este chico de dónde ha salido? Porque es cierto que yo creo que como no había habido muchos Masters of Wine en España, ni siquiera mucha gente del sector sabía muy bien qué era esto, ¿no? La gente pensaba que eras un sumiller o tal, o sea, quiero decir que me parecería perfecto ser un sumiller, pero yo no lo soy, porque... O sea, quiero decir, ellos hacen un trabajo fantástico que yo no sé hacer y yo creo que hago algo que ellos tampoco, ¿no? O sea, que es un poco diferente, ¿no? Pero realmente el sector me acogió muy bien. Siempre siempre tienes haters, ¿no? Que siempre... Sí, puede ser alguna anécdota o alguna cosa que tengan. Bueno, con los directos de Instagram de este año, pues hemos tenido, pues eso, pues correos desagradables o mensajes desagradables. ¿Ah, sí? Pero bueno, esto forma parte del juego y tal, ¿no? Pero el sector, la verdad es que me recibió súper bien y jolín, yo estoy muy agradecido porque lo importante de todo es que he seguido aprendiendo y sigo aprendiendo cada día de toda esta gente y tal, ¿no? Luego pude empezar a hacer presentaciones o dar mi opinión sobre temas vitícolas en foros, que esto me parece apasionante, porque yo recuerdo, yo soy un tío vergonzoso, a mí me daba vergüenza hablar en público y tal. Es cierto que con Frontorio pues ya te toca empezar a hacer catas y todo esto, pero claro, no era el mismo nivel, ¿no? Y empezar a hablar delante de gente que sabe de algunas cosas muchísimo más que tú, pues es un respeto, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte que me ha encantado, porque ahora realmente me encanta hacerlo, me encanta hablar o explicar mi experiencia o mi punto de vista de algo, siempre con equilibrio y moderación, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que con el sector, vamos, me han tratado todo el mundo fenomenal, he podido visitar bodegas que nunca hubiera podido y conocer a gente de las que yo he sido fan. O sea, quiero decir, y sigo siendo fan. Y luego poder un día con esa persona comer al lado, pues, o que te dé un consejo, pues es una chulada. Al final no nos olvidemos que soy una persona que ha convertido su hobby en su profesión, ¿no? Entonces, tú idolatras a gente y luego, pues, jolín, tener ese placer de poderlos conocer es una pasada. Claro, porque tú cuando te dedicabas al sector que tú habías estudiado al principio y tal, ¿tomabas vino o cómo valoras el vino? No, sí, a ver, yo tomaba vino por lo que te dije, empecé a descubrir, empecé a ir a catas y todo esto, pero... Sí, pero me refiero claro, por eso que... Yo no sabía nada de vino, pero claro, esto no quiere, que esto también me ha pasado alguna vez y por eso hay que aclararlo, esto no quiere decir que yo hoy pueda saber de vino por casualidad, ¿no? Es que he dedicado mi vida desde 2008 al vino a niveles, a todo lo que he podido, ¿no? O sea, he cambiado mi vida por esto y me he arriesgado y bueno, Dios sabrá si al final me va bien o no, ¿no? Pero por lo menos estoy viviendo el sueño de poder hacerlo, pero por supuesto con respeto y conocimiento. Es decir, pues que me falta mucho que aprender. Por ejemplo, yo no he podido estudiar enología tal cual, ¿no? Me encantaría hacerlo, sí. ¿Tengo tiempo ahora mismo? No, pero bueno, quiero decir, me parece que es precioso el poder hacer tu sueño realidad, ¿no? Claro, qué bien. Y Fernando, actualmente he leído que estás con 3 proyectos, ¿no? De vino. Sí. Estás con Frontonio, estás con Jardín. Sí. Sí, no, lo que pasa es que el Jardín está dentro de Frontonio. O sea, realmente nosotros, aquí hay 2 proyectos vitícolas que tenemos, ¿no? Uno es Frontonio, que es el inicio con el que empezamos. En 2016 encontramos un viñedo muy especial en Analpartir, que fue el eje realmente del inicio de lo que creemos que hoy es Frontonio y lo que será en 20 años, ¿no? Encontramos un sitio espectacular en la Sierra de Algairén y empezamos con este viñedo. Nos dimos cuenta que sus uvas hacían un vino totalmente diferente a lo que conocíamos nosotros de Aragón o lo que podíamos hacer con los viñedos que ya teníamos y realmente pues empezamos ya a adquirir pequeñas parcelas alrededor de esto y bueno, y ha dado germen a lo que hoy es Frontonio, terminando o culminando con la recuperación de una bodega que son unas cuevas de finales del siglo XVII donde elaboramos vino por gravedad, haciendo las cosas pues como se hacían antes, pero lo mismo que con la viticultura, pero con el conocimiento que hoy tenemos, ¿no? Y en paralelo empezamos a hacer un proyecto que se llama Cuevas de Arón,
Aroma era el nombre del primer vino que hice en 2008 y Cuevas es porque los vinos antes se elaboraban y se criaban en cuevas en Aragón y en muchas otras partes de España, ¿no? Entonces, al final, la idea de Cuevas era que muchos grandes viñedos de Aragón están en manos de las cooperativas, pues porque hay muchos cooperativistas que tienen allí todos sus viñedos y todos tienen alguno de estos pequeños, ¿no? Entonces, muchas veces estos viñedos pues, se acaban mezclando con otras uvas o hacen otras cosas, ¿no? Pero nosotros decíamos, jolín, qué bonito sería que el trabajo que han hecho unos cooperativistas manteniendo esos viñedos viejos, pues en conjunción con nosotros que tenemos pues un estilo y un mercado que puede aceptar vinos pues como los que sabemos que podemos hacer con esas uvas, pues si lo pudiéramos hacer de manera conjunta, ¿no? Entonces era un poco un modelo de decir, vamos a enseñar el potencial también que tienen las cooperativas de la mano, en este caso de la mano nuestra, pero podrían hacerlo otra gente. No hacer porque en las cooperativas la gente privada tiende a hacer lo que se llama un por para, ¿no? Que es tú vas a una bodega y eliges un depósito, te lo embotellan y ya está, ¿no? Pues no era esto, era el entender cuáles son sus viñas, seleccionar con su equipo las viñas que queremos trabajar, marcar un poco la manera de trabajar tanto en viña como luego en bodega y nosotros mismos allí, o sea, quiero decir. Y todo eso culmina en un proyecto pues que es otro modelo muy diferente a lo que es Frontonio, en el que realmente es todo viñas propias, trabajándolas tú a tu manera. Bueno, son dos modelos diferentes. Entonces, estos son un poco los dos proyectos que trabajamos. Vale. Y el de Jardín de las Iguales, esto que al principio te decía, me ha llamado la atención lo del tema de la clasificación de los viñedos. Todo esto, ¿cómo te sale? ¿Por qué esta mirada en este caso a Borgoña o lo de la cruz también me ha llamado la atención, todo esto? Vale, a ver, el tema de la clasificación al final es el resultado del Master Wine. Cuando terminas los exámenes tienes que hacer una especie de tesis, ¿no? Un research. Y a mí siempre me ha dado que pensar porque en España el vino se clasifica por el tiempo que ha estado en crianza, ¿no? Entre botella y barrica y tal, ¿no? Entre, barrica y botella, ¿no? Sí. Clasificando los vinos como joven crianza, reserva, gran reserva, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo en un viaje a Chile que me dieron a probar un Sauvignon Gran Reserva, un Sauvignon Blanc Gran Reserva. Y yo dije, ostras, qué chulo cuando me lo dijeron. Y luego vi la añada, era la añada en curso y el vino era un vino fresquito y joven. Y yo les pregunté, ¿pero por qué ponéis Gran Reserva? ¿Qué cumple? Y dijo, no, esto es una palabra que aquí podemos usar, ¿no? Al final me di cuenta de que seguramente el consumidor no entiende por Gran Reserva lo mismo en todos los sitios. Y el vino es global. O sea, lo bonito del vino es que se hace en un origen, pero puede ir a muchos sitios, ¿no? Vale. Entonces, ese fue el inicio. Y lo siguiente, muy importante, es que empecé a ver que había grandes reservas muy baratos. Está la parte de la gente que hace las grandes reservas muy bien, con mucho respeto, y eso es increíble y a mí me encanta, pero luego hay una parte más comercial. Entonces yo creo que ahí pierde un poco de significado la palabra, que yo no digo que esté bien hecho o mal hecho, pero a mí pues no me seducía, ¿no? Y realmente hice un estudio sobre esto, hice un estudio sobre sistemas de clasificación que hay en diferentes partes del mundo. Uh-huh. Intenté buscar uno que tuviera sentido en España dentro de eso, en una zona secundaria como era Campo de Borja, ¿no? Vale. O sea, intenté focalizar en algo de aquí, ¿no? Para hacer algo concreto. Vale. Y al final pues te das cuenta de que los valores son pues estos pequeños grandes viñedos que van a desaparecer si no se ponen en valor. Entonces la idea fue, nos interesaba clasificar los viñedos de una manera piramidal, no exactamente como Borgoña, porque queríamos tener en cuenta también la edad de la viña, ¿no? Vale. Por un lado temas productivos y cualitativos y por otro lado la edad. Entonces al final V1, V2, V3 sería, simplificando mucho, un Village, un Premier Cru y un Grand Cru. La diferencia es que los criterios de selección son muy diferentes. Al final también hay un criterio de edad mínima, ¿no? En ese momento estaban también Álvaro y Titín Palacios con todo el tema de, con la idea planteando en Priorat y en Bierzo este tema y tal. Y yo creo que al final también él influye un poco y vale. Te das cuenta de muchas cosas. Al final yo creo que la parte más interesante, más que las uves, es que
al final las conclusiones eran como 10 puntos de recomendaciones, ¿no? Muy interesantes. Eso por un lado. Y luego, cuando descubrimos el Jardín de las Iguales, bueno, lo primero es que es un viñedo, o sea, que para nosotros es de otro mundo. Se llamaba Las Iguales, nosotros le pusimos el jardín por el trabajo que hacemos en él, que es más de jardinería que de viticultura pura. Y lo de la cruz pues, nos hizo gracia. A ver, por supuesto que hay una inspiración burguiñona, es evidente. ¿Pero por qué? Pues porque en Aragón se utilizaban los cruceros, que se llamaban así, igual que en Galicia son los cruceiros, aquí son los cruceros, vale, en los puntos de caminos importantes. Y había un crucero derruido cerca del viñedo. Entonces nosotros queríamos simbolizar que el nuevo cruce de caminos importante que habían al partir era este viñedo, ¿no? Y eso fue un poco el origen, junto, por supuesto, un guiño hacia lo que nos gusta, ¿no? Porque al final claro. Ha definido nuestro estilo a la hora de beber y de elaborar. Pues a la hora de elaborar, al final, para hacer grandes vinos, o intentarlo, hay que beber pues grandes vinos, ¿no? Eso es evidente. Entonces, al final pruebas muchas cosas y pues tú ves lo que te gusta y sin intentar forzar el estilo, porque tú estás en otra zona totalmente diferente, pues te fijas pues en parámetros pues de concentración, de textura, de estructura, de todo esto, ¿no? Entonces, a mí me encanta pues beber, pues yo qué sé, ojalá pudiera todos los días, pero son muy caros, ¿no? Pues beber Borgoña, Barolo, son zonas que me gustan, zonas que son quizá pinos con una acidez mayor, una tanicidad un poco mayor y menor dulzor, ¿no? Y al final esto pues, nos ha influido. Por eso también es cierto que cada vez buscamos viñedos con más altitud, ¿no? Claro. Y el Jardín era uno de estos, porque encontramos vinos con una concentración, con uvas, una concentración de azúcar menor y una retención de acidez total mayor. Y podemos hacer más el estilo que a nosotros nos interesa, ¿no? Hacer vinos más apretados, más largos, un poco más enérgicos. Y bueno, el Jardín es como la máxima expresión de todo esto, aparte de poder recuperar un viñedo antiquísimo y todo su entorno, ¿no? Porque cuando llegamos había 1,4 hectáreas y el resto estaba abandonado. Sí. Y lo que hicimos al ver el sabor de estas uvas es empezar a comprar todas las microparcelas y volver, gracias a unas fotos de 1956 o 57, que es un vuelo que hicieron los americanos por la península, pues ver dónde estaban las viñas, y nuestro trabajo ahora es volver a poner las viñas donde estaban y recuperar el orgullo de ese valle. Ostras, qué buena esta. O sea, hiciste un estudio a partir de la misma foto para ver... Sí, bueno, y de la gente hablando con ellos, pues hay gente mayor que te dice, mira, yo labraba esto con burro, yo no sé qué, no sé cuántas, esta parcela es de no sé quién, entonces empiezas a hablar con la gente. También tuvimos la suerte de que en el pueblo la gente se ilusionó con nuestro proyecto, porque la gente mayor pues veía que ya no quedaba casi viña en su pueblo y era algo que les gustaba mucho. Entonces, ver a unos chicos jóvenes que al principio, bueno, sí, yo creo que siguen pensando que un poco... No entienden, ahora yo creo que ya empiezan a entender, pero no entendían muy bien cuál era nuestro objetivo, porque claro, trabajar estas viñas para ellos era duro, porque claro, trabajabas mucho para sacar muy pocos kilos, ¿no? O por ejemplo las partes que para ellos eran mejores, que eran las zonas más bajas porque tenían más grado, para nosotros seguramente ahora mismo no son las mejores son las más altas, que eran los viñedos que ellos menos querían porque daban menos grado, y al final ya sabemos todos que antes el vino se valoraba por el color, el grado y por supuesto el sabor, claro. Cierto. Pues Fernando, creo que vamos a ir acabando porque hemos hecho un repaso importante. ¿Tienes algún proyecto más? ¿Estáis con alguna cosita? Bueno, lo que estamos haciendo, que bueno, a raíz de todo lo que fue el confinamiento, pues igual que tú pues has hecho estas actividades, pues yo también dediqué un poco de tiempo a intentar hacer, pues entrevistar gente y tal. Sí. Pues se generó un caldo de cultivo muy bonito y pude hacer un club de vinos que fue un poco como y siempre había querido hacer un club de vinos, pero yo siempre pensaba, digo, ¿cómo lo comunico como tal, no? Porque al final es complicado, ¿no? Y al final tenemos tanta creatividad que siempre hacemos ya muchas referencias de vino, pero es que hacemos muchas pruebas y tal, y luego esos vinos, pues muchas veces, pues no sabes qué hacer con ellos, ¿no? Entonces yo decía,
jolín, si consiguiéramos que la gente tuviera interés y poder enseñar todas estas pruebas, las que salen bien, por supuesto, a la gente, pues sería una cosa muy bonita. Entonces, creamos este club de vinos que al final ha llevado a hacer más cosas. Por ejemplo, colaboraciones pues, con otras bodegas. Pues, yo qué sé, por ejemplo, pues tenemos la suerte de poder haber hecho un vino en Ribera Sacra con la gente de Envínate, ¿no? Sí, o otras cosillas que estamos haciendo por ahí, ¿no? Entonces, pues sí, ese es un proyecto que a mí o con Ricard, por ejemplo, en Escaladei, ¿no? Vale. Entonces, ese es un proyecto que a mí me emociona, más allá de una parte económica, que no es el fin de este proyecto, es por una parte de compartir, porque yo veo, hay una cosa preciosa en el mundo del vino y es la amistad que hay en general entre productores, ¿no? Y entre los productores de nuestra generación es que es chulísimo lo que se está creando. Yo creo que España está en uno de los momentos más interesantes de su historia en cuanto a vino de calidad, ¿no? Recuerdo los importadores al principio, eran reticentes a zonas nuevas, a variedades que no eran conocidas, era el mundo del monovarietal, no me pongas vinos de mezcla. España siempre se ha visto pues eso como un país de volumen que es cojonudo y tiene que ser, perdón por esto, que es buenísimo y tiene que seguir existiendo, pero nunca se veía más allá de las 4 o 5 marcas reconocidas como un país de vinos de calidad. Y ahora todo eso está cambiando y ahora de hecho hay importadores especializados de vinos de España focalizados en proyectos de gamas medias y altas, ¿no? Y esto junto con el buen rollismo que se está generando y las ganas de aprender unos de otros, se está generando un caldo de cultivo espectacular por el cual yo creo que realmente España puede convertirse en los próximos 10-15 años en un actor de vinos de calidad en todo el mundo, ¿no? Y, importante. No sé, solo quería remarcarlo porque es una cosa preciosa. Qué bien. Pues Fernando, siempre preguntamos la última, que es ¿qué representa el vino para ti? Que parece fácil, pero a veces dicen, ostras, tampoco es tan fácil, ¿eh? O sea que... Para mí el vino es posiblemente, por un lado, la bebida más mágica y maravillosa que existe, que te permite viajar y enseñar un territorio, pero para mí el vino es la ilusión de levantarme cada día y sobre todo para mí el vino ha supuesto un reto de decir quiero dedicarme a esto, quiero hacerlo bien y quiero poco a poco aprender y ver cómo cada día pues un poquito se va consiguiendo, ver la generosidad de la gente de este sector, pues es una maravilla, ¿no? Entonces para mí el vino es básicamente mi vida y no lo digo como un cliché, sino lo digo pues como es. Es así. El vino es todo para mí. Pues Fernando Mora, ha sido un placer, de verdad. No nos conocíamos y ha sido un placer conocerte. Y bueno, lo que tienes que hacer es, lo que tienes que hacer es venir aquí un día para ver que todo lo que te he contado es verdad. Sí, ¿eh? Mira, lo último que tengo aquí apuntado, digo, te tengo que decir, la próxima la tenemos que hacer allí, en Alpartir, que ya habíamos quedado. Pero hay que hacerla ya en los viñedos, ya bien hecho, con las cámaras, que va a quedar guapo. Bueno, pues así será. Y luego, por último, darte las gracias porque todo lo que sea una comunicación social del vino es muy importante, ¿no? Porque hay diferentes capas de comunicación y yo creo que a la gente le interesa entender qué hay detrás de las botellas desde un punto de vista humano y sincero. Así que enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, cuídate Saludos. mucho. Gracias, Fernando. Chao. Chao.